Gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Venimos a presentarnos delante de tu presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Vamos a leer tu palabra, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor. Aquel que necesita sanidad, tú le traigas sanidad sobre su cuerpo, Señor. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús, toda opresión de espíritu, toda opresión de la mente, todo espíritu que oprime, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te ruego en esta hora que visites cada hermana y hermano que debe estar escuchando tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, Padre, derrama de tu Espíritu Santo, Dios mío, que tu Espíritu Santo ministre, Padre, porque tus palabras son espíritu y son vida, aleluya. Padre, gracias te doy, Señor. La gloria, la honra y la alabanza solo a ti te pertenecen por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. La paz del Señor, mis amados hermanos. Vamos a estar leyendo la Escritura en el libro de Josué. Gloria al Señor, en el capítulo 6. Leemos en el capítulo 6. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo ahí donde dice en el 6, 22. Gloria a Dios. 6:22, entonces donde dice: Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. También sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amados hermanos, esta palabra al día de hoy nos va a traer luz, nos va a traer entendimiento sobre los propósitos de Dios en nuestra vida. Aquel pacto que había hecho aquella mujer con los espías, gloria a Dios, había hecho un pacto, ya le dijo, voy a poner le dijo, pon un hilo de grana, le dijeron allí los espías. Dice que cuando nosotros vengamos a destruir esta ciudad, cuando nosotros vengamos a tomar esta ciudad, dice, no te haremos daño. Así fue que le dijo, no te haremos daño. Entonces serán guardadas todo aquel que estuviere bajo tu techo. Así habían quedado, dice. Si no, dice, la sangre será sobre ti, dijo, sobre ti. Dice, si tú le dices, le cuentas a la gente de allí de Jericó, entonces nosotros quedaremos libres, le dijo, ¿no? Y eso fue lo que aconteció. Aquella mujer entonces dijo, quedó de acuerdo con todos, con los dos espías, para no contar la verdad, para no contar que ella los ayudó, ella los escondió. Dice que los escondió. Vamos a leer un poco allí, gloria a Dios, donde dice que los escondió, los ayudó. Leemos en Josué, capítulo 2, gloria al Señor. Vamos a estar leyendo un poquito para tener un poquito más de noción.
Dice, antes que ellos se durmiesen, recordemos que Josué habíamos enviado espías. Y vamos a leer desde ahí, desde el verso 8, Josué 2:8, dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, la mujer que había escondido a los hombres era Rahab la ramera. Entonces ella los escondió del pueblo y les dijo, dice, sé que Jehová ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. O sea, ella le estaba contando del temor que tenía este pueblo en Jericó. Les estaba diciendo, dice, ahora les ruego, dice, pues ahora que me juréis por Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así la haréis todos vosotros, y se haréis con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte para que los que fueren tras ustedes no lo encuentren, y estad escondido 3 días hasta que los que siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Ellos entonces les dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Aquí hay un juramento de hombre. Escuche bien. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre, y cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa, mas cualquiera que estuviere en la casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano lo tocare. Y si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Esto fue un pacto hecho, un juramento hecho entre personas, entre humanos. Ahora vamos a ver qué nos dice Dios, qué nos dice el Padre, qué nos dice Él, porque Él nos ha dado una palabra, nos ha hecho, no es juramento de hombre, no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces leemos, aleluya. Allí vemos que ellos sellaron este juramento con un hilo rojo, con un cordón rojo en su ventana por donde los habían descolgado. Esa era la señal, ese cordón rojo colgado en su ventana, que cuando ellos vinieran a tomar la ciudad, ese cordón rojo de grana les iba a recordar el juramento que habían hecho. Ahora, el Señor a nosotros también nos ha hecho muchas promesas, nos ha dado promesas de salvación. Aleluya, promesas de darnos su Espíritu Santo. Aleluya, como dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no necesitáis que nadie os enseñe, porque la unción misma les enseñará todas las cosas. Entonces leemos en Efesios, en el capítulo 1, verso 13,
¿Qué nos dice el Señor? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habéis creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí también vemos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos recibido las palabras de verdad y el Evangelio de nuestra salvación por haber creído en Jesús. Eso nos dice la palabra de Dios. En Juan 6:27 dice, el Señor nos aconseja, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. No perdamos de nuestro entendimiento aquel hilo de grana puesto en la ventana, porque hoy vamos a hablar sobre las promesas de Dios, sobre el sello de Dios, porque si esta promesa dada por hombres, este juramento dado por hombres fue válido delante de Dios en el día que Dios trajo juicio a aquel lugar en Jericó para destruir toda esa ciudad, todo ese pueblo, salvando solamente a aquella familia. Y esta mujer y estos hombres habían tenido un acuerdo, un juramento hecho de hombres delante de Dios, a fin de que su vida fuera salva, pero no solamente la vida de aquella mujer que había trabajado en ayudar a aquellos espías, a aquellos hijos de Dios que habían llegado a su tierra, en la cual ellos eran extranjeros en aquel momento, y les prometió guardar ese juramento de poner esa marca en su ventana. Gloria a Dios. Leemos en 2 de Corintios 1, 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Aquí vemos cómo el Señor da un sello, aleluya, nos da ese sello que es su Espíritu Santo en nuestro corazón como una garantía. ¿Garantía de qué? Vamos a ver en la Escritura, gloria a Dios, gloria al Señor. Dice Apocalipsis 7, 3, 4, diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. También encontramos en Apocalipsis 9:4, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Se les dijo que no dañaran la hierba, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Recordemos el pasaje que hemos leído de Josué 2, donde tienen este acuerdo estos hombres con esta mujer, diciéndole que esa marca, ese hilo de grana en su ventana sería la garantía de salvación para todo aquel que estuviera bajo este techo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Leemos Efesios 1:13 que nos dice, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa.
que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Aquí en este otro pasaje también estamos viendo cómo Dios nos da la garantía, habiendo escuchado este evangelio de salvación, pero dice, habiendo creído fuiste sellado, porque es importante que tengas el sello de la promesa de Dios, el sello del Espíritu Santo, porque la Escritura dice que esa es la garantía de tu herencia, esa es la garantía para la redención de esa posesión adquirida por Dios, para gloria y alabanza de su nombre. Tienes que tener el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ahí leímos en Apocalipsis, que dice que todo sería destruido, no sería destruida la tierra, los árboles, sino aquellos hombres que no tengan el sello de Dios. Que vimos allí en la toma de Jericó, vimos similar, muy paralelo el pasaje espiritualmente viendo, porque ellos tenían un acuerdo, había una marca en aquella ventana que era ese hilo de grana. Ellos tenían un acuerdo de hombres, pero este no es un acuerdo de hombre, esto es palabra de Dios, esto es garantía de Dios. Cuando el Señor te sella con el arras del Espíritu Santo, gloria a Dios, dice la palabra que es la garantía de nuestra herencia para la redención. Gloria a Dios. También en 2 Corintios 5:5 nos dice, y el que nos preparó para esto mismo es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. Él nos dio el Espíritu como garantía. Aquella mujer solamente tenía un acuerdo con hombres y tenía un acuerdo de poner aquel hilo de grana por su salvación. Sin embargo, el Señor nos ha dado su Espíritu. Allí nos dice Efesios 4:30, y no entristezcáis, dice, al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ese es el sello de la redención, el Espíritu Santo sobre tu vida y sobre mi vida. Y si no tienes el sello de Dios, debes de pedirle al Señor que te selle con su Espíritu Santo, porque ese es la garantía para tu redención. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:5 nos dice la Escritura que soy protegido por el poder de Dios mediante la fe. Sos protegido por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Por eso dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es mediante la fe. Sin fe no podemos, hermanos, llegar. Por eso dice el Señor, ¿quién sabe si cuando yo venga a la tierra hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en la tierra? Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, escuche bien, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué seremos salvos de la ira? Siendo mucho más, siendo justificados por su sangre. Seremos salvos de la ira. Entiéndase, hermanos, que no dice que seremos justificados para ser librados de la ira por ungir la casa con aceite, por echarnos nosotros aceite encima. Escuche bien lo que dice la Escritura, sea abierto su entendimiento. Vuelvo a leer Romanos 5:9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira, estando justificados por su sangre.
¿Qué había en aquella ventana? Un hilo de grana, un hilo de grana, un hilo de grana, un cordón rojo, un hilo de grana. Si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios, esa sangre preciosa está sobre nuestras vidas. Ya no es aquel hilo de grana en una ventana, sino la sangre de Cristo nos ha justificado para ser salvo de la ira. Y eso es por fe en Cristo Jesús. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora ya hemos sido reconciliados, ahora mucho más seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al nombre del Señor. Mucho más, dice, ahora sí hemos sido reconciliados por medio de la sangre de Cristo. Vamos a leer qué nos dice Ezequiel capítulo 9. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, y no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matar a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Recordemos cómo fue el juicio allí, cómo Dios fue allí a Jericó usando a su pueblo en ese caso, más hoy el Señor le está dando las órdenes a los ángeles que vienen a destruir esta ciudad, quitando a todo hombre, niño, joven y viejo, hasta que no quede ninguno. Pero, dice el Señor, hay un pero, a todo aquel sobre el cual hubiere señal. Leo de vuelta, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando, quedé yo solo y me postré sobre mi rostro y clamé al Señor. ¿Destruirás? Clamé al Señor Jehová y le pregunta el profeta, ¿destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá. Esto también es al día de hoy, hermano. Esta es una palabra profética revelada a Ezequiel. Esto es al día de hoy por la apostasía tan grande que hay en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se ha volcado a la idolatría. El pueblo de Dios está creyendo en muchos amuletos, pero más no está creyendo la sangre del unigénito Hijo de Dios, que esa sangre preciosa está sobre su vida. Dice, mucho más estando justificados. Dice, serás salvo de la ira por medio de la sangre del Cordero. Reciente lo he leído. Pero miren, el Señor dice, y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia.
haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, amados hermanos. Su pueblo se ha desviado de la Escritura. Si podemos ver aquel ejemplo allí de Josué, de los 12 espías, de Rahab, cómo ella estaba creyendo que ese hilo de grana, un simple hilo de grana, ese juramento hecho de hombres, la iba a proteger y la iba a salvar el día de la ira. Mas el pueblo de Dios no está creyendo que la sangre de Jesús es capaz de salvarte del día de la ira. La sangre del unigénito Hijo de Dios, que es la que te limpia de todo pecado. Leemos que nos dice Juan 12:26. Dice el Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviera, mi Padre le honrará, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El Señor les estaba dando una promesa. Le dice: si yo me fuere, entonces donde yo esté estará mi servidor. Si alguno de ustedes me sirve, mi Padre le honrará. Dice: y si yo fuere levantado, así como el Señor fue levantado y subió frente a los ojos de muchos de sus discípulos, dice: a todos atraeré a mí mismo. Pero ¿qué pasaba? Que los judíos tenían incredulidad en su corazón. Dice: a pesar de tantas señales que había hecho delante de todos ellos, no creían en él. Aún hoy siguen sin creer en Jesús, porque tienen tanto miedo a que la ira de Dios caiga sobre ellos, que están siguiendo las tradiciones que año tras año los hombres le han enseñado. Como dice la Escritura, las tradiciones invalidan las Escrituras. No importa cuántos profetas o profetisas lo digan, porque no está escrito el baño de aceite en las casas, no está. Pero como tienen tanto miedo, porque este es el tiempo donde los profetas y profetisas están diciendo que viene la ira de Dios y que se bañen en aceite, que compren litros de aceite, que pongan en los techos, en los linteles de las puertas de sus casas, porque eso es como la sangre de Cristo, cuando la Biblia no dice que el aceite va a suplantar la sangre de Cristo, porque si no, en vano murió Cristo, en vano murió, resucitó y en vano dio su vida, porque con un simple litro de aceite todos estaríamos salvados de la ira del Cordero. Mas dice la Escritura que seremos salvos de la ira por la sangre del Cordero y por el sello del Espíritu Santo, dice la Escritura. Dice la Escritura que ellos no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído que la sangre de Jesús y la unción del Espíritu Santo derramado en vuestros corazones, el sello del Espíritu Santo, te salvará de la ira y te llevará hasta la presencia de Dios, como dijo el Señor, como dijo? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Para que donde yo estoy vosotros también estéis.
Dice, me tomaré a mí mismo. ¿Acaso el padre se olvidará de sus hijos? Como dice la escritura, aunque tu madre se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Aunque tu madre y tu padre te dejaren, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Pero el pueblo de Dios no cree a esa palabra, sigue incrédulo, no puede creer esta palabra que dice, y se me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Acaso Él se puede olvidar de sí mismo? Él nos ha hecho uno con Él, nos ha dado de su espíritu, ha puesto su nombre en nuestra vida. Él ha derramado de su espíritu, ha sellado nuestras vidas con el arra del Espíritu, ha sellado nuestras vidas con el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios esté incrédulo? Dicen que creen en Él, mas con sus hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque van y compran el litro de aceite del supermercado y dicen, voy a ungir esta casa para ser librado de la ira del Cordero. ¿No te ha dicho el Señor acaso que la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo hará que esa ira no pase por ti, no te toque? Entonces dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, porque es necesario que tú veas con tus ojos espirituales esta verdad tan grande y tan sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él, cree en Él, cree en Él. Créele al Señor. Dice, para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cuál es la victoria que tenemos? Dice la Escritura en Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Nos dice Hebreos 9, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, obteniendo la redención. Él pagó por tu vida, Él te ha comprado, Él me ha comprado a mí, nos ha redimido del pecado y de la muerte, nos ha redimido. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican, o sea, toda esa sangre derramada de animales y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, o sea, las transgresiones en el tiempo de la ley, el primer pacto, dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Cuando, ahora que hemos sido redimidos, podemos recibir esas promesas. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Ahora la pregunta es, ¿tú le estás esperando o te estás escudando y cubriendo con un montón de aceite, cubriendo, echando en tu casa y en todos lados porque tienes miedo que el mal venga a tu vida? ¿Acaso crees que puedes echar espíritus? Que puedes tú echar espíritus y vencerlos con el litro del supermercado? Dice que el poder de Dios, ellos le han vencido. ¿Cómo hemos vencido? Por la sangre del Cordero. Así nos dice la palabra que está sobre nuestras vidas.
Dice, Hebreos 2 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en él. He aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que por cuanto estos hijos participaron de la carne y de la sangre, él también participó de lo mismo. Escuche bien lo que dice esta escritura, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, por medio de aquellos que participaron de la carne y de la sangre. Él participó de lo mismo para destruir por medio aquel que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Pero hay muchos que todavía están sujetos a este temor a la muerte, le tienen miedo a la muerte y por lo tanto no creen que la sangre de Jesús los puede librar de la ira, que el sello del Espíritu Santo es para redención y que el Señor ha dicho que Él se tomará a sí mismo, porque Él no se puede olvidar de sí mismo, porque el Señor ha venido a morar a tu vida. Él vive en tu vida, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que, amados hermanos, en el Señor tenemos redención, y esto era alguno más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu es el que da vida, porque la carne para nada aprovecha. Y las palabras que Él nos ha hablado, amados hermanos, son espíritu y son vida. ¿Cómo es posible que aquella mujer creyó en un hilo de grana y el pueblo de Dios no puede creer en la sangre de Jesús? Tampoco el pueblo de Dios puede creer en el poder del Espíritu Santo sobre su vida, que este Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, es la garantía para la redención. Gloria al nombre del Señor. Escrito está, miren, amados hermanos, leamos allí en Apocalipsis 22:4, ¿qué nos dice la Escritura? Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice, ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Gloria al nombre del Señor. Ese sello estará en su frente. Como dice la Escritura, que cuando vengan los juicios, aquellos que tengan el sello en la frente, los siervos de Dios que estén sellados con el Espíritu Santo, esos, la ira no los tocará, no los tocará. La palabra de Dios nos promete, la palabra de Dios, el que habla desde los cielos, que es mayor que cualquier hombre. Si aquel acuerdo entre hombres, aquel acuerdo entre aquellos dos espías y Rahab la ramera, permaneció esa promesa, permaneció esa palabra que era de hombre, cuanto más al que habla desde los cielos. No es posible que el pueblo de Dios siga teniendo temor, siga escuchando a profetas que se dirigen por las tradiciones. ¿Alguien sabe de dónde ha salido esa tradición del ungir con aceite ladrillos y puertas y ventanas? No, simplemente han cambiado la escritura. La escritura la han cambiado. Como dice Apocalipsis, claramente dice, aquel que le quite a la escritura, aquel que le agregue, las plagas de este libro le serán añadidas. Pues le han agregado que ahora ya no es la sangre de Cristo, ahora es el aceite
El aceite cumple la función de la sangre de Cristo. Le han quitado el poder y la autoridad a la sangre de Cristo. Se lo han quitado. ¿Y en qué están creyendo? En mandamientos de hombre, en tradiciones de hombre, pero se han olvidado que la sangre de Jesús y por la fe es que seremos salvos. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con ese Espíritu Santo para salvación. ¿Por qué no estamos creyendo? ¿Por qué no podemos creer? Porque seguimos escuchando hombres y mujeres, mas no le creemos a la palabra de Dios. Aquella mujer y aquellos hombres hicieron un acuerdo con un simple hilo rojo. Y tú no puedes creer que Cristo descendió del cielo, dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti, pagó por tu redención al que tenía el imperio de la muerte. Tú no puedes creer que el Señor te ha liberado por medio de esa sangre de la condenación eterna. ¿Crees que si compras un litro de aceite y bañas tu casa, todos los que están bajo ese techo serán salvos? Pero no crees que esa marca de la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo que está sobre tu vida, que el mismo Señor ha dicho, me vendré y me tomaré a mí mismo. ¿Tú no crees que el Señor está viendo por ti? No lo estás creyendo, porque si no, no harías lo que te dicen los hombres. Irías a la Escritura y creerías lo que escrito está. Creerías a aquel que habla desde los cielos, pero no han creído. Por eso dice el Señor que hallará fe en la tierra. ¿Acaso hallará fe en la tierra? Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Gloria al nombre del Señor. Primera de Pedro 1, te dejo este versículo, guárdatelo en tu corazón. Dice que soy protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Y si Dios tuvo misericordia de aquella mujer y de toda su familia y de toda su parentela que estaba bajo su techo, ¿por qué tú no puedes creer que la sangre de Jesús es mayor que aquel hilo de grana? ¿Por qué tú no puedes creer que el Espíritu Santo, que el Padre te ha sellado para la redención, es mayor que el chorro de aceite del supermercado? ¿No lo puedes creer? Porque Dios es espíritu y en espíritu es necesario que le adoren. Y las palabras que el Señor te ha hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque no es contra sangre ni carne que estamos peleando. Es necesario que creas en las cosas espirituales para que venzas con el Espíritu de Dios, que es poder de Dios. Tu fe es poder de Dios. Tener fe en Cristo, ese es el escudo de la fe con el que podemos apagar todos los dardos del maligno. Pero si no tienes fe en aquel que habla desde los cielos, ¿cómo podrá salvarte el Señor? Si tú has creído en un litro de aceite de supermercado, que la Biblia no dice, no lo dice en ningún lado, que eso te va a salvar de la ira del Cordero. La Escritura dice claramente que la sangre de Cristo y el sello del Espíritu Santo es lo que nos va a librar. Es la sangre de Jesús y tener el sello de Dios en nuestras vidas, porque ahí vimos cómo el Señor enviaba a sus ángeles, a aquellos que iban a destruir a todo aquel que no tenía a Dios. Aún entrando en el altar, dijo, empiecen por el altar. ¿Por qué? Porque hay muchos que están pervertidos y están enseñando un evangelio diferente, empezando por el sacerdote, el profeta, como dice la Escritura. Todos ellos son impíos.
Así dice la Escritura, porque enseñan un evangelio diferente. No enseñan a confiar en Cristo y en el poder de su sangre y en el poder del Espíritu Santo con el que fueron sellados para la redención, sino que le está enseñando al pueblo a creer en cosas tangibles, idolatría como el pueblo de Israel, igualito que el pueblo de Israel. ¿Acaso no dijo el Señor en Deuteronomio capítulo 4? No te hagas figura, no te hagas imagen y no te hagas escultura. Esa es la orden del Señor. No te hagas figura, no te hagas imagen, no te hagas escultura. El pueblo de Dios no quiere oír la voz de Dios porque quiere andar conforme su corazón. Primeramente el Señor dijo, no te hagas. Después dijo, no las honres y no las adores. No te postres delante de ella, pero el primer mandamiento que dio el Señor es no las hagas. No te hagas figura, no te hagas escultura y no te hagas imagen. Pero el pueblo de Dios sigue porfiando con Dios y tiene su vida llena de figuras y de imagen y de simbología que a Dios no le agrada. ¿Acaso podremos hacer a Dios? ¿Podemos decir, esta representa a Dios? Dios no puede ser representado por ninguna figura, porque Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso. No puede ser representado absolutamente por nada, ni por una figura de imagen alada. Ninguna figura puede representar a Dios. Ni un ángel, ni una paloma, ni un águila, ni un leoncito, nada puede representar y decir esto es Dios, porque eso mismo hizo el pueblo de Israel. Eso mismo dijo, este es el Dios que nos sacó de Egipto, este es el Dios que se me apareció, dicen muchos, este es el Dios, se me apareció en llama de fuego, por eso yo hago el fuego. Otros dicen, se me apareció en forma de paloma, por eso yo hago la figura de la paloma, porque representa a Dios. Pero Dios no puede ser representado por ninguna figura, ni escultura, ni imagen. Dios dijo, no te hagas. Ahora, si tú quieres ser rebelde, es a la voz de Dios, es a la palabra que escrito está en Deuteronomio capítulo 4. Y aún en el Nuevo Testamento el Señor sigue hablando, porque ese mandamiento no caducó. Ese mandamiento está en toda la Biblia. No te hagas imagen. Huí de la idolatría. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. ¿Y cómo se compone este mensaje? Se compone, no te hagas primeramente, no las honres y no las adores. Tiene 3 pasos, pero el primer paso es no te hagas. El pueblo de Dios tiene su casa, tiene las iglesias, están llenas de figuras y llenas de imágenes. Como dijo el Señor a Ezequiel, le dijo, mira, y fue y miró por el agujero, por una rajadura que había, y miró y dice que estaban los sacerdotes y tenían las paredes llenas de imágenes. Así está el pueblo de Dios. Por eso dice el Señor, el sacerdote y el profeta, todos son impíos, porque no han enseñado al pueblo la palabra que escrito está, sino que han enseñado doctrinas de su propio corazón y tradiciones, han seguido tradiciones sin consultar la escritura, cosas que no están escritas en la Biblia. Ahí tienen la estrella del dios Renfán en sus altares y así diferentes simbologías. El arca del pacto trae muchas simbologías para representar a Dios. Dice, esto es la presencia de Dios. Esto me acuerda de cuando vino la presencia de Dios. Pero ¿acaso no vino el Espíritu Santo? ¿No es mayor con el que fuiste sellado? ¿O acaso podéis ignorar al que habló desde los cielos, que dijo, vosotros tenéis la unción del Santo? Él ha dado de su propio espíritu y al pueblo de Dios pone como cosa más importante un montón de artilugios, pero no cree al Señor. Y por no creer al Señor muchos se perderán. Porque hallaré fe en la tierra cuando venga, dice el Señor. Volvámonos al Señor de todo nuestro corazón, no de palabras, sino de hechos y en verdad. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora
por esta palabra, Señor, que hoy hemos hablado, Padre, que es tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, te damos alabanza, te pedimos perdón, Padre, por ofenderte, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, hemos sido idólatras, Señor, hemos fornicado con otros espíritus, Señor, al creer en otras cosas que no están escritas en la Biblia, Señor. Nos hemos apartado de tus leyes, de tus estatutos, Señor. Ayúdanos, Padre. Danos entendimiento. Lávanos con tu sangre preciosa. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Convierte nuestros corazones a ti, Señor. Límpianos de nuestras maldades, Señor. Porque dice tu palabra que de continuo el hombre estaba el mal en sus corazones, Señor. Límpianos del mal, Señor. Apártanos para ti, Señor. Séllanos con el poder de tu Espíritu Santo. Gloria a tu nombre. Oh Santo, Santo, Santo. Te damos la gloria, te damos alabanza, Señor. Recibe la alabanza. Oh, límpianos más con tu palabra, Señor. Aumentanos la fe para que creamos en ti, Señor, y quitemos esas tradiciones de hombre que nos alejan de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.